Gloria a Dios, gracias le damos al Señor, hermanos. Saludamos a todos los hermanos que están en Facebook, aquellos que están conectados, por supuesto. Es un día formidable, espléndido para seguir durmiendo, para seguir descansando. Mucha gente se levantó de madrugada para ver, ¿no?, las consecuencias que dejó esta gran tormenta que vino sobre todo acá en Buenos Aires. Y bueno, hemos llamado a los hermanos a ver cómo se encontraban. Gracias a Dios que los hermanos están bien. También algunos vecinos acá del barrio se les volaron los techos. Y bueno, damos gracias al Señor por el cuidado que Él tiene de nosotros. Saludamos a todos los hermanos, a las hermanas. Un gran abrazo. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana para ver qué nos da el Señor para comentar. El Señor bendiga grandemente la vida de los hermanos de Misiones, la vida de los hermanos que están en las provincias. Un gran abrazo al hermano Carlos de Misiones. Espero que el Señor esté operando sanidad en el cuerpo de nuestro hermano. También quiero saludar al pastor y maestro Juan Tiquiboco, que recién hizo el programa desde Bolivia. Una hermosa palabra que el hermano predicó. Gracias le damos al Señor porque el Señor lo está asistiendo a nuestro hermano en Bolivia. También saludamos al pastor Jorge Gamarra en Misiones, a su congregación, a la hermana Nilda Candia, su amada esposa, y también a Esteban y a todos sus hermanos, a Ruth, la hermana de Esteban, a todos. Que el Señor bendiga grandemente. El Señor bendiga grandemente a mi hermana Celina, a mis hermanos carnales. El Señor les bendiga alcanzándole la salvación y la vida eterna. Y bueno, y por todos los hermanos de aquí de la iglesia, que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. La verdad que es un día hermoso para reunirse, para compartir a Cristo. Y bueno, el Señor conoce cada uno. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer una porción de la palabra en el capítulo Santiago, capítulo 2. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y después, claro, ¿no? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido androjoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción o acepción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrontado al pobre y no oprimen los ricos, y son ellos mismos los que arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare la ley pero ofende en este punto se hace culpable de todo. Así que el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometieres adulterio pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habláis y así haced con los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Gracias le damos al Señor por la palabra, ¿no? Amonestaciones contra la imparcialidad, está el título. Y bueno, nosotros somos amonestados. Y la amonestación es algo que la palabra de Dios siempre usa. Siempre nos vive amonestando. Es como aquella madre o aquel padre que constantemente está corrigiendo a sus hijos, ¿vio? Pero la intención es que ellos salgan buenos hijos, que caminen por el camino de la buena senda, por el camino de la justicia, por el camino de guardar la ley, no de infringir la ley. Y entonces ellos, los hijos, son amonestados continuamente por la madre, por el padre, ¿no? Y eso es algo que naturalmente nosotros vemos la reacción de esa amonestación sobre los hijos. Especialmente también vemos que la esposa le amonesta al esposo, el esposo le amonesta a la esposa. La cuestión es que la amonestación es algo que molesta humanamente, ¿no? Humanamente molesta terriblemente la amonestación. Entonces nosotros preferiríamos que no nos amonestaran. Preferiríamos que no nos dijeran lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que conducir nuestros pasos. Quisiéramos tener la libertad para ir y hacer lo que nosotros quisiéramos, pero la amonestación lo que tiende a hacer es que nosotros no cometamos errores tales como infringir una ley que nos puede llevar a estar preso, infringir una ley que nos lleve a chocar con otro vehículo. Entonces siempre la amonestación es para beneficio, nunca es para perjuicio de aquellos que son amonestados. Por eso Dios nos amonesta a nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos, sin ningún problema, manifestar la vida que Él quiere que manifestemos. Entonces viene la corrección, viene la amonestación. Acá Santiago nos habla de la amonestación contra la imparcialidad, ¿vio? Pero la amonestación es algo que necesitamos entender. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a recibir la palabra de Dios. Si nosotros no aceptamos la palabra de Dios, es una palabra que siempre está amonestándonos. Esto hasta que llegamos a la perfección. Dios siempre vive corrigiéndonos, siempre está corrigiéndonos, instruyéndonos a nosotros para que nosotros podamos lograr los beneficios de esta vida. Sin la amonestación nosotros no podemos gozar de los beneficios de esta vida. Al principio se nos hace difícil, ¿por qué? Porque está la carne humana se resiste a las amonestaciones divinas, ¿no? A la corrección, a la instrucción, a la doctrina, por ejemplo, sí, se resiste. Pero eso es entendible porque todavía estamos en la carne. Pero cuando nosotros nos traslademos de la carne al espíritu, entonces la amonestación va a ser una delicia, porque entendemos que Dios es más grande que nosotros en todo, y Él ya ve las cosas anticipadamente. Dios conoce todo lo que nosotros vamos, por el camino que nosotros estamos llevando. Entonces, Dios trata de que nosotros sigamos por el buen camino. Ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 dice: por lo cual, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, pero para vosotros es provechoso, ¿no? O seguro. Entonces fíjese lo que habla el apóstol Pablo ahora, ¿no? Escribir las mismas, otra vez las mismas amonestaciones, otra vez las mismas reprensiones, la misma doctrina. Y bueno, y ya estoy cansado. ¿Quién se cansa de eso? La carne. ¿Por qué se cansa de eso? Porque la carne no puede satisfacerse. Sus concupiscencias no se satisfacen
por medio de las amonestaciones, sino que la carne quiere hacer lo que ella quiere. Ella quiere tener libertad para poder expresarse. Y nosotros sabemos que las concupiscencias de la carne nunca van a agradar a Dios, porque la carne se satisface a través de las concupiscencias. ¿No? Y las concupiscencias sabemos que de la carne no pueden agradar a Dios. Entonces la carne se cansa de las amonestaciones. Así muchos hermanos, hermanas que andan conforme a la carne, ellos se cansan de las amonestaciones. No les gusta que nadie le amonestacione, ni siquiera que los amoneste, ni siquiera a Dios, ¿no? Si Dios pudiera callarse un poco, ¿no? Y dejarme vivir la vida que yo quiero, yo estaría más que contento. Pero Dios nos ama. Dios quiere que nosotros no tengamos pérdida y que nosotros manifestemos la vida que Él nos dio. Entonces, fíjese lo que dice, voy a leer una versión más antigua. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor, ¿no? Lógicamente que él estaba hablando de la humildad de Cristo, más en el capítulo anterior. Dice, yo confío en el Señor, en el capítulo 2, 24, yo confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de veros a vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había estado enfermo, pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío más pronto para que viéndole volváis a gozar y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir nuestras faltas en mi servicio. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor, ¿no? A mí, a la verdad, no me es molesto escribirlo las mismas cosas, dice Pablo, ¿no? No me es molesto escribiros las mismas cosas, y más para vosotros es provechoso. ¿Por qué Pablo repetía lo mismo? No, y Pablo repetía lo mismo porque él sabía que repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo, ¿no? Era la manera en que la palabra iba a penetrar en el corazón y en las mentes de aquellas personas que le escuchaban. No, es como cavar en el mismo lugar. Usted cava en un lugar, cava y cava en el mismo lugar, no va a otro lugar, siempre al mismo lugar. Usted va a llegar al centro. Por ejemplo, tal vez usted descubre la riqueza que hay en esa excavación, justamente ahí donde usted empezó, ahí continúa. Bueno, así Pablo, él siempre amonestaba, siempre hablaba las mismas palabras. Y las mismas palabras a veces son molestas, como venía diciendo, porque ya lo habíamos escuchado, pero no se hicieron una realidad en nosotros. No se hacen una realidad, entonces siempre nos golpea. Pero cuando llegamos al centro, al corazón, cuando esa palabra llega al corazón, ¿no? que está dentro de nosotros, al sentir que está dentro de nosotros, entonces produce gozo, ¿no? Produce alegría esa palabra. Y ya no necesitamos ser amonestados nunca más. Ahora, guardado de los perros. ¿Por qué Pablo decía, para mí no me es molesto las mismas cosas, más para vosotros es provechoso? Guardado de los perros, guardado de los malos obreros. ¿Vio? Los perros son aquellas personas que vienen a nosotros con su conocimiento y con su sabiduría, pero que no son creyentes. Son personas del mundo, los perros, ¿no? Ahora dice, guardado de los malos obreros también. Fíjese dónde nos lleva el apóstol Pablo, a guardarnos de los malos obreros. Y eso podíamos entenderlo un poco más leyendo ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 15.
¿no? Donde Pablo dice, mirad pues cómo andéis, avisadamente, no como necios, mas como sabios. ¿Vio? Entonces, en el 14 dice, por lo cual despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirá pues cómo andéis avisadamente. ¿Vio? Ese es el quinto andar en el libro de Efesios. Es el quinto andar, avisadamente, atentamente, no como necios, no como personas tontas, ¿no? Sino más como sabios, como personas entendidas. Entonces Pablo nos lleva a nosotros allí donde estamos leyendo, guardaos de los malos obreros, dice. Guardaos de los malos obreros. Y bueno, son cristianos que no hacen bien su trabajo, ¿no? Que ellos predican o enseñan sin el evangelio correcto, sin el conocimiento correcto. Ellos interpretan. Después dice, guardaos de los cortamientos, ¿no? Y ahí en el capítulo 5 de Gálatas, versículo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor suave. Perdón, en Gálatas tenía que leer, no en Efesios. Gálatas 5:2. Leí Efesios recién. De aquello Pablo os digo que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará en nada, dice. Entonces, acá el cortamiento era que ellos volvieran nuevamente a la ley, ¿no? Guardaos, dice, del cortamiento, ¿no? De aquellos que quieren circuncidarlos en la carne, ¿no? Que tenemos que ver que esas personas no andan en la verdad. Porque nosotros mismos, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿no? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece tener de qué confiar en la carne, yo más. ¿No? Entonces ahí vemos nosotros. Veníamos de allá de Santiago, ¿verdad? Santiago, estábamos en el capítulo 2. Sí. Quiero volver al principio. Capítulo 2, versículo 1 en adelante estábamos leyendo, ¿no? Y acá veíamos que hablábamos de la amonestación, ¿no? Que la amonestación es algo que nosotros tenemos que aceptar. La amonestación es algo que nosotros tenemos que ver que es algo que nos beneficia a nosotros. Y Pablo siempre repetía las mismas amonestaciones. Él siempre las mismas enseñanzas, siempre las mismas doctrinas. No es que él iba a Roma y predicaba una enseñanza diferente a la de Éfeso, a la de Colosenses, Filipenses. Él predicó en todos lados lo mismo, ¿no? Y en algunos lados él predicaba reiteradamente lo mismo, ¿no? Porque él sabía que esas amonestaciones, una vez recibidas, aceptadas en el corazón de los creyentes, eso iba a lograr, ¿no? Que la vida de Dios se manifestara allí, ¿no? Entonces, ¿qué es la amonestación? Es la instrucción, es la doctrina que nosotros recibimos, ¿no? Para bien de nosotros, para que nosotros podamos manifestar la vida y para que aquel que comenzó la buena obra, él la termine. Si nosotros no aceptamos la amonestación que viene de parte de Dios, entonces, ¿cómo podrá Dios terminar la obra que comenzó? No, la amonestación siempre está para el hombre natural, para que el hombre natural pueda andar en el Espíritu
y no en la carne. Eso es así, porque nosotros no nacemos, cuando nacemos de nuevo, no nacemos como hombres, como le pasó a Adán, ¿vio? Adán, él fue hombre derecho. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento y pasamos por la etapa de bebé, de un niño, de un mancebo y de un hombre, hasta llegar a ser anciano. Y bueno, y todo eso vamos aprendiendo. Y bueno, y en ese aprendizaje viene la amonestación. La amonestación es siempre de Dios. Dios nos amonesta a nosotros por la palabra. Y vamos a leer algunos pasajes. En Romanos 15, 14 podríamos leer. Romanos 15, 14. Y dice la palabra de Dios así. En el 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, lleno de todo conocimiento. Le está escribiendo a los romanos, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Vio? ¿Quién puede amonestar? ¿No? Aquellos que están llenos de bondad, ¿no? Que están llenos de conocimiento, que están llenos de gozo por el creer. Entonces, podemos amonestarlos los unos a los otros, porque ¿cuál es la intención de la amonestación? ¿Sobresalir yo o sobresalga el hermano? ¿O sobresalga la vida que está en el hermano? Esa es la intención de la amonestación, que la vida que se está manifestando, que está ahí en el hermano, se pueda manifestar. Porque la vida está, la hemos recibido, no podemos decir que no la hemos recibido, pero no alcanzamos a manifestarla. Entonces necesitamos la amonestación de la palabra, la instrucción de la palabra. Ahora, no cualquiera puede amonestar, no cualquiera puede corregir, sino quienes no puede corregir. Dice, los que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, ¿no? De tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros, ¿no? Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar, o hacerlos recordar, por la gracia de Dios que me fue dada, ¿no? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme, ¿vio? Esa es la intención de la amonestación. Fíjese la intención de la amonestación. ¿Cuál es la intención de la amonestación? Dice, para ser, ¿no?, los gentiles, para que nosotros podamos ser ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, por la palabra. Tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces, fíjese la amonestación que viene de la palabra, ¿no? La intención de la amonestación no es que nosotros nos sintamos molestos o que nosotros nos enojemos o nos encaprichemos. La intención de la amonestación, Pablo lo dice bien acá, ¿no? Para que seamos ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí está. Vamos a leer otro pasaje con respecto a la amonestación. Gloria al nombre del Señor. Podríamos leer ahí en el libro de Primera de Corintios 4,
14, Primera de Corintios 4, 14, hablando de la amonestación. Gloria al nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. No escribo esto para avergonzaros. Ahí está. Vamos a ver qué escribió. En el versículo, podríamos leer en el versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos objedados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos. Como hijos amados, ¿no? Porque aunque tengáis 10.000 años, ¿no?, en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y acá hay una amonestación. Y esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias, ¿no? Algunos están envanecidos, como que si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Acá había hecho una amonestación. Pablo estaba dispuesto a corregir, no con vara, ¿no?, aquellos que pretendían o de manifestar un poder que no manifestaban. Bueno, y Pablo, pero era necesario la corrección, era necesario la instrucción, era necesario el adoctrinamiento, ¿no?, a fin de que nosotros podamos ser un buen olor de Cristo para Dios, ¿no? Nosotros tenemos que entender que la amonestación, ¿no?, que Santiago nos habla allí, ¿no?, contra la parcialidad él nos habla ahí, pero acá no está hablando Pablo, nos está amonestando para que nosotros fuéramos olor de Cristo, buen olor de Cristo para Dios. Bueno, también podíamos leer ahí en el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 11. Capítulo 10, verso 11. Pasé muy rápido ese pasaje. Bueno, tal vez vayamos a volver el anterior. 10, 11. Dice, amonestación contra la idolatría, ¿no? Y Pablo le hablaba a los corintios, más en el versículo primero, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, perdieron la herencia. ¿Vio? No se agradó Dios de ellos. Mas estas cosas, pero sin embargo, si bien murieron en el desierto, ellos fueron salvados de la esclavitud, porque ellos cruzaron el Mar Rojo. Pero lo que no pudieron es llegar a la tierra prometida. No pudieron ellos heredar la tierra prometida. Quedaron postrados en el desierto, pero fueron salvos. Bueno, esto estoy hablando en tipo y en figura, ¿no? Pero lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y nosotros si no aceptamos la amonestación, si no obedecemos a la palabra del Señor, si no dejamos que aquel que comenzó la buena obra la termine en nosotros,
ciertamente que vamos a quedar postrados en el desierto, sin herencia. Por eso la amonestación. La amonestación es para que nadie sufra ninguna pérdida. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como las que ellos codiciaron. No seáis idólatra como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces se da cuenta de lo importante de aceptar la amonestación, porque la amonestación viene de Dios, no viene del hombre, viene de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra y la palabra nos amonesta, entonces ningún hombre nos está amonestando, no, sino que nos está amonestando Dios mismo. ¿Para qué nos amonesta Dios? Para que nosotros no tengamos pérdida de nuestra herencia, pero también para que seamos un sacrificio agradable delante de Él. Entonces, aceptar la corrección, ¿no?, es un acto de humildad. Eso pertenece a la vida nueva, a la vida de Cristo que está en nosotros. Ahí en Colosenses 1.28, y ya estamos terminando, hermano, porque yo creo que ya quedó claro el concepto, ¿no? Colosenses 1.28. Para aquellos que no aceptan la amonestación. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿vio? ¿Qué usamos para la amonestación? Usamos la sabiduría, lo que viene de la palabra, a fin de presentar de perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según el poder de Él, el cual actúa poderosamente en mí. ¿Vio? Pero leamos un poco el contexto. Ahora me gozo en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, por la cual fui hecho ministro según la misericordia de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria del misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, presentar a todo hombre, ¿no? Que ese hombre sea perfecto en Cristo, ¿no? Para lo cual trabajo luchando según la potencia. Trabajo, dice. Es un trabajo, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí, ¿no? Porque quiero que sepáis cuán grandes luchas sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Vio? Que no alcanzaron todo la plenitud del entendimiento. Hay cosas que se entienden y hay cosas que todavía no se entienden. Hay algunos que alcanzaron el pleno entendimiento, pero no quiere decir que todos lo hayan alcanzado. Y entonces, ¿cómo lo alcanzarán sin aquellos que Dios levantó? Para que lo puedan alcanzar por medio de la instrucción que estos hombres nos dan, por la palabra, por el Espíritu Santo. ¿No? Alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo,
en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozando y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces fíjese la amonestación, ¿no? La amonestación es tan importante aceptarlo. Y la iglesia se vino abajo porque no acepta la amonestación. La iglesia, hay hermanos que usted no le puede decir nada. Ni siquiera puede tocarle con el tacto, con la punta del dedo de la mano, puede tocarle porque se ofenden. Se sienten lastimados, y no saben que la amonestación, ¿no?, que viene por la palabra, es para beneficio, es para alcanzar un grado mayor, es para poder presentarse, ¿no?, delante de Cristo y recibir la más grande recompensa. Es para no quedarse en el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga, ¿no? Pero no solamente uno tiene que aceptar la amonestación que viene por la palabra, sino que tiene que verse esa aceptación en la vida práctica. Entonces, bueno, me hacen ver que estoy caminando mal, que estoy obrando mal. Entonces tengo que mostrar, ¿no?, que yo he recibido la amonestación teniendo un cambio de conducta, un cambio de sentimiento, un cambio de pensamiento. Porque si yo acepto a la amonestación, lo que el pastor enseña, pero después sigo con lo mismo, entonces ahí no hay una transformación, no hay un perfeccionamiento ahí, ¿no? Sino que el perfeccionamiento o la realidad se ve en la manifestación que nosotros tenemos cuando aceptamos la palabra de Dios. Y para terminar, hermano, en Tesalonicenses 5:12, vamos a ver quién nos amolesta a nosotros. 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y os amonesta. ¿Para qué estamos nosotros? Para amonestarlo a usted, para instruirlo, para decirle esto no está bien. Lo que usted está pensando no es correcto, no es conforme a la fe, no es conforme a la palabra. Pero hoy los hermanos se toman la licencia de pensar por sí mismos, ya no necesitan de aquel que Dios puso para instruirlos. Ya tienen la capacidad de discernir todo. Y aquel que los instruyó, cuando no podían entender, ¿dónde quedó? Desechado. Como quien desecha un papel que no usa en el tacho de la basura. Muy fuerte. Así quedamos nosotros, los pastores. Ya no necesito ya. Ya ahora ya sé, ya entendí todo. ¿Vio? Pero hay un llamado. Hay un llamado de Dios en nuestra vida. Y desechar nuestro llamado es desechar a Dios mismo. Así es la palabra. Pero fíjese, dijimos 5, ¿cuánto amor? Vosotros, porque vosotros sabéis perfectamente, era Tesalonicense, ¿no? 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, ¿yo? Aquellos que os presiden en el Señor y os amonestan, dice, gloria al nombre de Jesús, ¿yo? ¿Para qué estamos nosotros? Para amonestar. Y que los tengáis en mucha estima, por amor por causa de su obra, no por su trabajo. Pero ¿quién nos ama a nosotros? El Señor nomás nos ama a nosotros. Después somos despreciados, ¿no? Somos mal vistos, somos el tema de conversación entre mate y mate, pero no de una manera, sino de mala manera. Pero bueno, sabemos que estamos para eso. No es que estamos para eso. Muchos nos toman a nosotros para eso. Pero nosotros sabemos para qué estamos.
Nosotros sabemos que estamos para amonestar a la iglesia, a los hermanos, a cada miembro del cuerpo de Cristo. Se molesten o no se molesten, nosotros no podemos dejar de hacer nuestro trabajo. Entonces dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Yo? En el 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague mal a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno los unos a los otros y para con todo. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay más versículos, si usted quiere después buscar en su casa, ¿no? Está el versículo 2 de Tesalonicenses 3:15 y en 1 de Pedro, 5:12. Doy gracias al Señor por la palabra, ¿no? por haberme permitido poder predicar en esta mañana a todos los hermanos, hermanas que están en Facebook. A la hermana Claudia Ferremi, hermana, la esposa del hermano Néstor, ¿no? Claudia Ferremi. Sí, a Waldina Vargas, al hermano Fabio, a la hermana Estela, y y a otros hermanos que no salen en el espacio que tengo para las notificaciones. Si usted fue bendecido con este programa, compártalo con otros, ¿no? Porque usted sabe que la intención del corazón de nosotros no es herir, lastimar, sino perfeccionar a los santos. No, la intención no es mía, la intención es de Dios. Dios quiere que por medio de esta palabra que usted escuchó, usted sea amonestado. Hoy es un día de amonestación para su vida y para mi vida. Así que aceptemos la amonestación que viene de parte de Dios, hermano. Les abrazo en el amor de Cristo a cada uno. Y oren por nosotros, oren por nuestra amada iglesia, por mi esposa, mi familia, y cada uno los unos por los otros. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote a ti, Señor, tu palabra que es de vida para nosotros. Señor, bendice a los hermanos que han escuchado tu palabra. Señor, que puedas tú, Señor, persuadir, Señor, a cada uno de nosotros a que podamos aceptar tu palabra, Señor, como sea, de una manera correctiva, de una manera amorosa, de una manera alentadora, pero recibir tu palabra siempre. Padre, bendice a los hermanos, a las hermanas. Señor, bendice a tu amada iglesia, Señor, que podamos, Señor, traerle gloria a tu nombre, Señor, en cada cosa que digamos o que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo. Mañana estamos en el programa de Facebook de 9 a 10 de la mañana. Y después está el querido hermano Nicolás Blanco, pastor, está de 10 a 11 de la mañana. A la hermana